En un pequeño pueblo de montaña que recuerda a los enclaves de la Sierra de Grazalema o los valles del Pirineo aragonés, vivía Isabela, una mujer que, tras perder a su marido en una violenta tormenta de nieve, decidió construir algo que nadie en la comunidad lograba comprender. Para sus vecinos, aquella mujer reservada y profundamente ligada a la tierra parecía haber perdido la razón. Cavó y cavó bajo la vieja casa de piedra para crear un refugio sin mortero, un espacio enterrado que recordaba las antiguas bodegas subterráneas de antaño, pero con un propósito muy distinto. La gente se reía. Algunos, con ese humor irónico tan propio de los pueblos, murmuraban en la taberna: ¿qué pretende ésta? ¿Hacer una bodega para vino en pleno invierno? ¿O esconder los caracoles del abad? Otros, con más sobriedad, la miraban con desdén, como si su dedicación obsesiva fuera una excentricidad digna más de leyendas rurales que de lógica. Pero Isabela no hablaba mucho. Sus herramientas eran simples, su compañía constante, el rumor del viento, el crujir de la tierra y la mirada fiel de su perro, Sol, un mastín que nunca se separaba de ella ni un instante. Trabajaba día tras día, sin más reloj que la luz del sol y sin más guía que una intuición tranquila, casi ancestral. Era como si en sus manos se fundieran los recuerdos de su esposo con la sabiduría de generaciones que habían leído el lenguaje del viento y la roca. La vida en el pueblo continuaba con su ritmo habitual. Las labores de campo, las charlas en la plaza bajo los plátanos centenarios y las estampas de nieves ligeras que coloreaban de blanco los tejados, de pizarra. Nadie pensaba realmente en aquella obra subterránea, excepto como un entretenimiento extraño, un capricho de viudas, decían algunos, olvidando cómo la historia de tantos pueblos ibéricos está tejida de historias de mujeres que sostuvieron familias y tradiciones, cuando los hombres estaban en guerras, en mar o en otras ausencias. Entonces llegó la gran nevada. No era una nevada común. Parecía una visita insoportable de los antiguos espíritus de la montaña, como aquellos que se cuentan en las leyendas de la Alpujarra. La nieve caía implacable, el viento arreciaba como látigos helados, y la comarca entera quedó sepultada en un manto blanco, que vencía casas, tejados y esperanzas. Pronto, la tragedia golpeó. Muchos hogares cedieron bajo el peso del hielo, y la palabra rescate empezó a sonar con desesperación. Fue entonces cuando, de manera sorprendente, numerosos vecinos acudieron a Isabela, no con burla, sino con súplica. Aquella obra que antes habían despreciado se convirtió en la única posibilidad de refugio. Una por una, las familias entraron en el espacio construido bajo tierra, donde la paz era intensa y el frío, aunque presente, era soportable. Sol, fiel guardián, les daba calor con su presencia tranquila, como si supiera que aquel era un lugar seguro. Al final, aquella tierra que habían ignorado fue la que les salvó, y la mujer que habían considerado excéntrica se transformó, de forma casi silenciosa, en símbolo de sabiduría práctica, fortaleza y respeto por la naturaleza, valores que siempre han resonado en las culturas rurales españolas. La nevada no cesó al caer la noche. Al contrario, se volvió más densa, más cruel, como si la sierra hubiera decidido reclamar lo que consideraba suyo. El viento bajaba por el valle con un silbido afilado, golpeando las contraventanas y arrancando tejas como si fueran hojas secas. En la plaza ya no se oían conversaciones ni risas, solo el lamento del aire y el crujido inquietante de la madera forzada al límite. Isabela estaba en la cocina cuando escuchó el primer estruendo serio. No era el sonido habitual del invierno. Aquello tenía algo definitivo, algo que helaba la sangre. Sol levantó la cabeza de inmediato, erizó el lomo y soltó un gruñido bajo. Ella no necesitó más señales. Bajó la trampilla que daba al refugio subterráneo y comprobó que las lámparas de aceite seguían encendidas y que el aire corría con normalidad por el conducto de ventilación que había diseñado con paciencia casi obstinada. No había terminado de revisar cuando los golpes sonaron en la puerta principal. No eran golpes educados, sino desesperados. Isabela abrió y se encontró con María, la dueña de la pequeña tienda del pueblo,
envuelta en un chal empapado de nieve. Sus 2 hijos se aferraban a su falda, pálidos como la cera de las velas del altar mayor. El humo de su casa ya no salía por la chimenea. Se había desplomado parte del tejado. «Isabela, por favor», dijo María, con una voz que ya no tenía rastro de ironía. «No sabemos a dónde ir». Isabela no hizo preguntas. En los pueblos de montaña, cuando la necesidad llama, no se pierde tiempo en explicaciones. Los hizo pasar. Cerró con esfuerzo la puerta y los condujo hacia la trampilla. El contraste fue inmediato. Bajo tierra, el frío era contenido, soportable, casi razonable. El suelo de piedra mantenía una temperatura constante y el espacio, aunque sencillo, transmitía una sensación de abrigo difícil de describir. Apenas habían bajado cuando nuevos golpes resonaron. Esta vez era Santiago, el carpintero, con el rostro desencajado. Traía a Tomás apoyado en su hombro. El antiguo ingeniero militar apenas podía caminar, el tobillo torcido de forma alarmante tras la caída de una viga. El hombre que meses atrás había advertido, con tono condescendiente, que esas excavaciones terminarían mal, evitaba ahora la mirada de Isabela. «La casa de los Ortega se ha venido abajo», murmuró Santiago jadeando. «No aguantan las estructuras. La nieve pesa demasiado». El viento volvió a rugir, y un crujido profundo recorrió la vivienda de Isabela como un suspiro de advertencia. Las paredes temblaron. Del techo cayó polvo fino. Por un instante el silencio fue absoluto, un silencio espeso, casi religioso. Todos entendieron que la madera, por sólida que pareciera, no estaba hecha para resistir eternamente la furia del cielo. Isabela tomó una decisión sin dramatismo, pero con firmeza. Abajo, todos abajo. Ahora. La trampilla se abrió de par en par. Uno a uno descendieron por la escalera estrecha hacia el refugio excavado a 8 pies, bajo tierra. Cuando el último bajó, un estrépito seco anunció que parte del tejado había cedido. El frío entró como un cuchillo por la cocina superior, pero no alcanzó el corazón de la estancia subterránea. Dentro, el aire seguía circulando. Las lámparas iluminaban las paredes de piedra encajadas sin mortero, cada bloque sosteniendo al otro con una lógica simple y antigua. Sol se tumbó junto a los niños, ofreciéndoles calor. Tomás, aún con el gesto endurecido por el dolor, pasó la mano por la superficie rugosa del muro, como si intentara comprender por primera vez, sin orgullo, la inteligencia callada de aquella obra. El temporal continuaba ya arriba, implacable. Pero bajo la tierra, en ese espacio humilde y resistente, empezaba a nacer algo distinto. No solo la esperanza de sobrevivir a la noche, sino la sospecha incómoda de que quizá habían juzgado mal a la única persona que había sabido escuchar a la montaña antes de que ésta hablara con violencia. El refugio quedó en silencio tras el estruendo final del tejado, al ceder. Arriba, la casa de Isabela sufría el embate de la tormenta como un barco de madera en mar embravecido. Abajo, en cambio, el aire era estable, denso pero respirable, con ese olor a tierra húmeda que recuerda a las bodegas antiguas de Castilla o a los lagares excavados en La Rioja. No era un lugar cómodo en el sentido moderno. Era austero, firme, esencial. Las lámparas de aceite proyectaban sombras ondulantes sobre los muros de piedra seca. Cada bloque estaba encajado con una precisión paciente, casi artesanal, sin argamasa que los uniera, como si la propia gravedad y el equilibrio fueran suficientes. Tomás, todavía con el tobillo inflamado, observaba las paredes con una mezcla de asombro y desconcierto. Durante años había confiado en planos, cálculos y estructuras reglamentadas. Sin embargo, allí estaba, protegido por una técnica antigua que él había desestimado. «Esto está bien pensado», murmuró al fin, sin mirar directamente a Isabela. Ella no respondió con orgullo. Se limitó a revisar el conducto de ventilación, asegurándose de que no estuviera obstruido por la nieve acumulada. Había previsto una salida secundaria que desembocaba unos metros más allá, camuflada entre rocas y matorrales, no por desconfianza hacia los vecinos, sino por respeto a la montaña,
que nunca avisa dos veces de la misma forma. Los niños, aún temblorosos, comenzaron a calmarse bajo el calor del cuerpo de sol. María los abrazaba con fuerza, murmurando oraciones aprendidas de su abuela, esas plegarias sencillas que en los pueblos se rezan casi sin pensar cuando la vida se tambalea. Santiago ayudó a acomodar a Tomás sobre una manta gruesa, mientras Isabela repartía pequeñas raciones de pan y queso curado. Nadie comía por gusto. Comían por necesidad, conscientes de que la noche sería larga. De repente, un ruido distinto rompió la monotonía del viento. No era el crujir de madera ni el silbido del aire. Era un golpe irregular, lejano, pero insistente, que parecía provenir del túnel de salida. Todos contuvieron la respiración. En un instante, la tensión se volvió eléctrica, casi insoportable. En esos pueblos donde todos se conocen, el miedo no suele venir de otros hombres, sino de lo desconocido. Isabela tomó la vieja escopeta de su marido. No lo hizo con dramatismo, sino con una serenidad firme, como quien asume una responsabilidad inevitable. Avanzó hacia el extremo del refugio, seguida por la luz temblorosa de una lámpara. El sonido volvió a repetirse, más débil esta vez. Abrió con cautela el acceso del túnel y entre la nieve compactada y el barro distinguió una figura arrastrándose con dificultad. Era el padre Alejandro, el estudioso que tantas veces había hablado en la plaza, sobre tratados, teorías y progreso. Ahora su sotana estaba rasgada, el rostro amoratado por el frío. Pensé que no lo lograría, susurró con voz quebrada. Santiago y Tomás corrieron a ayudarlo. Lo introdujeron en el refugio mientras María le acercaba una manta y un cuenco con caldo caliente. El sacerdote, aún temblando, miró alrededor con ojos húmedos, comprendiendo en silencio la ironía del destino. El conocimiento libresco no le había salvado del hielo. ¿La previsión callada de Isabela? Sí, el viento siguió azotando el valle. Las horas pasaban lentas, casi inmóviles. El refugio resistía, sólido, contenido como un corazón enterrado que latía con constancia bajo la tormenta. Afuera, la noche parecía no tener fin. Dentro, 6 personas y un perro compartían el mismo espacio reducido, unidos no por afinidad, sino por una necesidad común. Y mientras el temporal rugía con furia antigua sobre la sierra, bajo la tierra empezaba a germinar algo más profundo que la mera supervivencia, una grieta en el orgullo, una duda en las certezas de siempre, y el reconocimiento silencioso de que la sabiduría no siempre lleva títulos, pero sí raíces. Las horas se hicieron densas, casi inmóviles. En el refugio no había relojes, pero todos sabían que el tiempo avanzaba porque el aceite de las lámparas descendía poco a poco y el cansancio pesaba sobre los hombros como una manta húmeda. Afuera, la tormenta seguía rugiendo con una obstinación salvaje. Adentro, el silencio era contenido, respetuoso, como el de una ermita en mitad del campo. Llevaban ya más de un día bajo tierra. El padre Alejandro, envuelto en una manta gruesa, sostenía el cuenco vacío entre las manos. Había recuperado algo de color en el rostro, pero sus ojos mostraban una claridad distinta. Menos altiva, miraba las paredes de piedra seca, como quien contempla un milagro discreto, sin retórica. He hablado tantas veces del progreso, dijo finalmente con voz baja, y sin embargo, hoy estoy vivo gracias a una técnica que ya conocían nuestros abuelos. Nadie respondió de inmediato. En los pueblos, las palabras importantes se dejan reposar. Tomás, con el tobillo vendado improvisadamente por Santiago, suspiró. Había pasado buena parte de la noche examinando mentalmente la estructura del refugio, intentando entender cómo aquellas piedras, sin cemento ni hierro, soportaban el peso de la nieve y de la casa semiderruida. Me equivoqué contigo, Isabela, admitió al fin, sin rodeos. Pensé que era una locura, que estabas dejándote llevar por el miedo. Isabela estaba repartiendo las últimas porciones de queso con una serenidad firme. Alzó la vista, pero no había reproche en sus ojos. No era miedo, respondió con suavidad. Era memoria. La palabra quedó suspendida en el aire. Memoria de su marido, de la tragedia pasada, pero también memoria de la tierra, de las enseñanzas del abuelo en los Pirineos,
de esa manera antigua de construir escuchando al terreno antes que imponiéndose a él. María, que hasta entonces había permanecido callada, abrazando a sus hijos, rompió a llorar sin estridencias, como se llora en las cocinas cuando nadie mira. Te llamé imprudente, confesó entre sollozos. Dije que estabas perdiendo la cabeza, y ahora mis hijos respiran gracias a ti. Isabela se acercó y la abrazó con un gesto sencillo, casi maternal. No había victoria en su postura, ni deseo de reivindicación, solo una humanidad cálida, generosa que contrastaba con la dureza del mundo exterior. Aquí abajo no hay rencores, dijo. Solo necesitamos aguantar juntos. Aquella frase cambió algo en el ambiente. Las distancias invisibles que antes separaban a unos de otros, el prestigio del ingeniero, la autoridad del sacerdote, la posición de la comerciante, se desdibujaron. Bajo tierra, todos eran iguales, vulnerables, dependientes de la misma estructura humilde y resistente. Santiago, hombre práctico y callado, observaba a Isabela con un respeto nuevo. Comprendía, como artesano, la inteligencia contenida en aquel refugio. No era una obra ostentosa, sino precisa. No buscaba impresionar, sino proteger, como las casas encaladas de Andalucía, que reflejan el sol, o los muros gruesos de las masías catalanas que guardan el fresco del verano. El viento empezó a disminuir de intensidad. No era aún silencio, pero sí una tregua incierta. Sin embargo, nadie se movió. Habían aprendido en esas horas que la impaciencia puede ser tan peligrosa como la arrogancia. Allí, bajo la tierra oscura y firme, algo se había derrumbado con más estrépito que cualquier tejado: el orgullo. Y en su lugar comenzaba a crecer una humildad serena, compartida, que no necesitaba discursos. Isabela se sentó finalmente junto a Sol, apoyando la espalda en la pared de piedra. Cerró los ojos un instante. No pensaba en reconocimiento ni en futuro, solo en resistir una hora más, juntos, porque aún no había amanecido. Y la montaña, aunque parecía ceder, todavía guardaba la última palabra. El viento cesó al fin como cesan las discusiones antiguas, no de golpe, sino poco a poco, hasta convertirse en un murmullo lejano. Nadie en el refugio se atrevió a celebrar demasiado pronto. Esperaron. En los pueblos de montaña, se aprende que la naturaleza exige paciencia y respeto. Fue Santiago quien, tras asomarse con cautela por el túnel secundario, anunció con voz contenida: «Parece que ha pasado». Subieron despacio, uno a uno, como si regresaran de las entrañas de la tierra al mundo de los vivos, al empujar los restos de la puerta principal. La luz del amanecer los golpeó con una claridad casi dolorosa. El paisaje era irreconocible. El valle, que días antes mostraba tejados de pizarra y humo de chimeneas, era ahora una extensión blanca, silenciosa, herida. Varias casas habían cedido, otras estaban inclinadas como ancianos agotados. El campanario de la iglesia resistía, aunque parcialmente cubierto de nieve. El silencio era tan profundo que parecía sagrado. No todos habían tenido la misma suerte. La noticia corrió pronto entre los supervivientes. Algunas familias no habían logrado refugiarse a tiempo. El dolor se extendió como una sombra espesa sobre la comarca. En España el duelo es compartido. Se llora juntos, se acompaña, se guarda silencio juntos. Aquella mañana no hubo reproches ni discursos altisonantes, solo abrazos largos y miradas que lo decían todo. Isabela observó su casa, parcialmente derrumbada. El tejado estaba vencido, la cocina destrozada. Sin embargo, el refugio bajo tierra permanecía intacto, sólido, discreto. No era una victoria, era una lección. Tomás fue el primero en hablar en la plaza días después, cuando comenzaron a organizar la reconstrucción. «Tenemos que aprender de esto», dijo con una humildad que nadie le había visto antes. «Construir mejor, escuchar más». Santiago empezó a dibujar nuevos planos incorporando refugios subterráneos. María ofreció parte de sus ahorros para levantar su casa con un espacio similar bajo el suelo. El padre Alejandro, en su sermón del domingo, habló no de castigos divinos, sino de prudencia, comunidad y memoria. Y el nombre de Isabela
dejó de pronunciarse con ironía. Se convirtió en ejemplo silencioso, en referencia respetuosa, no porque ella lo buscara, sino porque la coherencia pesa más que cualquier discurso. Con el paso de los años, aquel refugio siguió allí, firme bajo la tierra. Los niños que sobrevivieron crecieron contando la historia como una advertencia y como una esperanza, porque no era solo la historia de una tormenta, era la historia de cómo el orgullo puede cegarnos y de cómo la sabiduría sencilla puede salvar vidas. Y ahora, déjame preguntarte algo. ¿Escuchamos hoy las señales que la vida nos da? ¿O esperamos a que el temporal nos obligue a hacerlo? ¿Despreciamos a veces las voces discretas que, sin ruido, construyen futuro? ¿Somos capaces de transformar el dolor en algo útil para los demás? Las montañas enseñan que todo puede derrumbarse en una noche, pero también que de la tierra firme pueden brotar nuevas raíces. Si esta historia te ha hecho reflexionar, si te ha recordado la fuerza de nuestras comunidades y la importancia de la humildad, te invito a seguir acompañándonos. Suscríbete al canal para no perderte más relatos que, como este, nos conectan con lo esencial, con la memoria y con la tierra que nos sostiene. Porque a veces, las historias más profundas no están en la superficie, sino bajo nuestros pies.